Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Once Ideal. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con Carlos Vicente, actual jugador del Deportivo Alavés. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al Once Ideal. Muy buenas, ¿qué tal? También tenemos con nosotros a Eloy Rodríguez. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí. Ya he estado un poco cansado de verle la cara siempre a la misma gente y bueno, para mí un placer estar presente en la que creo, si no me equivoco, que es la primera entrevista a un jugador de primera división en esta casa y que sea con Carlos, que para los que jugamos a Vivenger, a Fantasy y tal, es una leyenda y para los que ven la liga, un jugador a seguir desde luego. Un invitado de lujo que tenemos hoy para estrenar la categoría de élite del fútbol español aquí en el Once Ideal en el apartado de entrevistas. También es muy especial que nos acompañe Fran Butrón, que lleva siguiendo la trayectoria de Carlos Vicente desde que estaba en Primera Federación. ¿Cómo estás, Fran? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, yo encantadísimo, muy feliz. Bueno, creo que Carlos es la viva prueba de que algo de fútbol sé. O sea, ya en el resto de aspectos no sé, pero con Carlos creo que fue un gran acierto el fijarme en él. Y nada, muy contento. Creo que una entrevista muy especial hoy en el Once Ideal. Diría que es uno de los protagonistas que más tiempo lleva en nuestro punto de mira, así lo sabes tú bien, Guille. Así que nada, encantadísimo de poder estar hoy aquí. Pues es un placer contar con nosotros hoy en el Once Ideal con Carlos Vicente, el actual jugador del Deportivo Alavés en la Liga EA Sports, en la máxima categoría del fútbol español. Un Carlos Vicente que como digo es actual jugador del conjunto albiazul, pero es un futbolista que ha pasado por canteras de equipos como Real Zaragoza y Nastic de Tarragona, hasta despuntar con el Racing Club de Ferrol, equipo con el que logró el ascenso a segunda división desde la primera federación en la temporada 2022-2023, y este ascenso y esta gran actuación con el conjunto gallego posteriormente le dio la oportunidad a Carlos de dar el salto a la élite del fútbol español de la mano del Deportivo Alavés en el mercado invernal de 2024, en ese mes de enero desde el cual Carlos pues es futbolista en primera división y además con grandes números y a un gran rendimiento en las últimas temporadas en la máxima categoría del fútbol español. Saludamos como siempre a todos los espectadores que nos van a acompañar al otro de la pantalla y sin más dilación pues vamos a empezar aquí en esta entrevista exclusiva que tenemos con Carlos Vicente, jugador del Deportivo Alavés en el Once Ideal. Eloy Rodríguez, adelante. Carlos, tú además de ser un jugador de primera división de la máxima élite del fútbol español, estudias el doble grado de Administración y Dirección de Empresas más Derecho. Esto la mayoría de los jugadores no suelen hacerlo, pero tú sí. Por ello queríamos preguntarte por qué decidiste elegir esta carrera, por qué elegiste estudiar, cómo lo compaginas con ser futbolista de primera división y si tienes pensado ejercer en un futuro cuando tu carrera como futbolista haya terminado. Bueno, pues esto surge o sea, yo realmente cuando entré a la universidad, yo no sabía que iba a jugar en primera división, ¿no? Ni, o sea, me han educado en que tenía que tener unos estudios, ¿no? Y nunca dejar esa parte de lado, siempre tener un plan B, ¿no? Por ejemplo, estaba en el Fidel Zaragoza y bueno, el fútbol siempre es como tu plan A en tu cabeza, ¿no? Pero tener un plan B ahí que te respalde y que sepas que está ahí, pues bueno, fue un poco por eso. Entonces tampoco se me ha hecho ni raro ni diferente. Para mí ha sido siempre lo normal, que era estudiar. Y a la hora de compaginarlo, pues como sí que es cierto que en los primeros años de universidad, los más pesados, por así decirlo, estuve ahí presencial en Zaragoza, pues no tuve ningún tipo de problema. Y con los años, pues cuando estaba en Ferrol, que está muy lejos, pues he ido poco a poco sacando lo que podía. Y nada, ya estoy a punto de acabar, así que genial. Muy bien. En diversas entrevistas hemos visto que has mostrado tu interés por la historia, que es algo que te despierta curiosidad. Que queríamos saber de dónde nace esta curiosidad por la historia. Y bueno, a ver, esto es un día que lo dije y a partir de ahí le dieron como mucho bombo al tema, pero la verdad es que soy friki en general, ¿sabes? O sea, me gusta saber un poco de todo, no sé, me gusta, pues eso, desde que era pequeño, pues me gustaban aprender de las guerras mundiales, por ejemplo, o yo qué sé, o soy de los videojuegos, no sé, soy friki en general, entonces me gusta saber de un poco de todo, Uh un -huh. todólogo, ¿no? Me suele decir. Hay que decir, Carlos, que también tienes un hermano futbolista profesional, en este caso David Vicente, al que algunos pueden confundir contigo, hay que decirlo, y que actualmente juega en el Real Murcia, así que yo al menos yo personalmente lo veo más a él que a ti actualmente. Nada, preguntarte un poco, ¿cómo es tu relación con él? Pues no sé, uña y carne. O sea, si estuviese cerca mío, haríamos todo juntos. Es como ha sido toda la vida, ¿no? Entonces, desde que nos separamos cuando teníamos 21 años, ahora tenemos 26,
Pues sí que es cierto que ha sido diferente, pero vamos, hablamos todos los días, jugamos a la Play todos los días, nos estamos comentando siempre un montón de cosas. Creo que el único espacio que hemos coincidido fue cuando él estuvo en Mirandés y yo en mis primeros 6 meses en Vitoria, que estuvimos bien cerca. Estábamos a 20 minutos, pero bueno, mi relación con él es, vamos, todo lo que es todo, pues él sabe todo lo mío y yo todo lo suyo y creo que somos inseparables aun estando a tantos kilómetros de distancia. ¿Sería un sueño, o te gustaría a ti compartir con el vestuario en un mismo equipo ahí en el fútbol profesional? Sí, o sea, y estoy seguro que lo vamos a hacer. O sea, no sé dentro de cuánto tiempo o cuántos años, el fútbol lo dirá, ¿no? Esto es muy, pasan un montón de cosas, pero sí, es algo que, o sea, disfrutábamos muchísimo haciéndolo cuando lo hacíamos antes. Estuvimos al final, quieras que no, 16 años seguidos jugando juntos. Y, y es una especie de necesidad de por lo menos volver a sentir una vez más, ¿no? Tienes un poco pues echas de menos, ¿no? Esa sensación. Entonces, que no es solo el jugar en el campo, es el compartir el día a día, para mí creo que es lo más importante. Ujú. Carlos, muchas veces se ve a los futbolistas como seres inalcanzables y quizás muchos aficionados se sienten hasta libres de poder criticaros, ¿no? Porque ganáis mucho dinero y estáis en la élite. Pero quizá no se tienen en cuenta los sacrificios que hay que hacer para llegar a la máxima élite y tú eres un claro ejemplo de ello, de que has llegado desde las categorías más bajas hasta la primera división en tiempo récord además. Entonces yo te quiero preguntar un poco qué tipo de sacrificios te has encontrado en tu trayectoria hasta llegar a la élite y cómo ha sido ese proceso tanto a nivel de entrenamientos como a nivel emocional. Bueno, o sea, yo creo que lo que más destacaría es que, o sea, por mi camino me ha hecho aprender un montón. O sea, creo que está claro que la gente, y más en primera, ¿no? Solo ve, guau, cobran un montón, pero creo que mi vida no ha cambiado prácticamente nada de lo que hacía cuando estaba, por ejemplo, en el Calahorra o en el Egea. O sea, yo entrenar todos los días, descansar un día a la semana, no salir, comer bien, cuidarte, hacer gimnasio, estar más tiempo, que obviamente es un día a día que es muy agradecido, ¿no? Porque quieras que no, pues estás con tus compañeros, te lo pasas bien, haces lo que te gusta, pero sí que es cierto que tienes que sacrificar muchas cosas, el irte pronto de casa, que además te vas, cuando te vas de casa o cuando yo me fui de casa, no tenía un sueldo que dijese, "Buah, voy a vivir la vida padre". No, no, al revés. O sea, hacer realmente una inversión en ti, sobre todo de tu tiempo, de tu trabajo, para que eso luego vaya a más, ¿no? Y no sé, al final, pues a mí me ha salido bien, pero hay muchos jugadores, ¿no? Que siguen, que están ahí, que es semana tras semana, que pico pala y no sé, pero creo que para mí es lo más bonito, el disfrutar. Yo soy igual de feliz ahora que cuando estaba en el Calahorra, me lo paso igual de bien y para mí eso es lo importante. Lo estás comentando tú ahora, ¿no? Tú sigues siendo la misma persona, pero independientemente de eso, el salto de categoría sí que es muy importante. Y te quiero preguntar cómo has asimilado ese cambio tan radical que has experimentado en tu carrera, el pasar de Primera Federación a Primera División en apenas 2 temporadas. Pues realmente muy normal. O sea, sí que es cierto que también he tenido la suerte de caer en Vitoria, ¿no? Que es una ciudad como súper tranquila en ese sentido, siempre. No es, o sea, es una afición, me refiero, exigente, pero siempre te apoya. No hay un momento en el que tú puedas tener 3 malos partidos y te estén quemando. Entonces, creo que la adaptación eso me lo hizo muy sencillo. El estar en Ferrol también en primera federación, pues creo que ahí también levantamos a la ciudad, ¿no? Entonces, como que ya toda la ciudad era como si fueses un poco una estrella, ¿no? Entonces, me acostumbré rápido, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, la adaptación no fue tan bestia de primera ref, un equipo que pueda tener menos afición a estar en la élite. Ujú. Entonces, bueno, tampoco le da mucha bola a eso. Además, yo soy una persona muy normal, muy, Se ve, ¿eh? Se muy nota, tranquila, vamos. eso es. Y no hago nada raro, ni soy No, no, no. nada, no tengo ninguna cosa rara, la verdad. Desde luego, mucha gente conoce al Carlos Vicente de Primera División, pero pocos seguramente conocerán a ese Carlos Vicente que empezó en el fútbol humilde, empezó a formarse poco a poco. Tus comienzos estuvieron en la cantera del Real Zaragoza, que es un equipo histórico del fútbol español, pero seguro que antes pasaste por algún equipo de barrio, de estos que no salen en las portadas, pero por los que pasan todos los jugadores que llegan a la máxima élite. Queríamos preguntarte cómo fue este paso hasta que fichas por el Deportivo Aragón y qué aprendiste de una cantera histórica como es la del Real Zaragoza. Bueno, que mi paso anterior, pues bueno, lo que te digo, siempre ha estado de la mano de mi hermano, siempre hemos estado juntos y ya te digo, yo creo que hasta el año previo a fichar por el Zaragoza,
nunca piensas, o sea, es tu hobby. Yo estaba con mis colegas, con mi hermano, nos lo pasábamos genial, un equipo que se llamaba el Estadio en Casablanca. Y una vez llegas al Zaragoza, pues te cambia un poco la visión, ¿no? Porque ya te lo tomas un poco más en serio, está claro, porque estás en un filial, aunque el equipo juegas en segunda, pues da igual, tú te lo tomabas en serio porque veías el fútbol profesional mucho más de cerca. Y yo creo que lo que más me di cuenta, ¿no? Era que en el punto del que ves que estás muy cerca del fútbol profesional, porque realmente es que le gusta el entrenador del primer equipo, y a la vez muy lejos, porque ves que el salto de calidad es muy grande. Entonces, eh, es una especie de tan cerca pero tan lejos, ¿no? Pero bueno, aprendí un montón en esa cantera, estuve 3 años súper buenos ahí, conocí a un montón de gente, un montón de jugadores, que además sigo manteniendo una muy buena relación. Estaba en mi casa, además, que eso para mí es importante, con mi familia, y también siempre he intentado ir a la Romareda a ver los partidos. Mm. Así que nada, solo guardo buenos recuerdos de esa etapa y darme cuenta un poco, ¿no? De lo que era el fútbol profesional. Después de salir de la cantera del Zaragoza, Carlos, pasas por equipos como el Egea, el Calahorra, lo has estado comentando tú mismo. Preguntarte, ¿qué importancia tuvieron para ti en tu desarrollo como futbolista? Y también voy a añadir como persona, en este par de temporadas que, bueno, yo les llamo de pico y pala entre esa antigua Segunda B y la Primera Federación. Pues yo creo que han sido seguramente las temporadas más importantes que he jugado. Y te explico por qué. Primero, bueno, voy a Tarragona, tuve una etapa que no juego nada y me voy al mes de estar allí. Estoy 2 meses entrenando con el Teruel, solo entrenando, y luego firmo en el Egea. Y ahí me coge Javi Moreno. Entonces, esos 6 meses para mí fueron como recobrar la ilusión por el fútbol, volver a creérmelo, volver a sentirme jugador. Y la verdad es que me ayudó mucho, le tengo un montonazo de cariño. Además, a Javi, que, por ejemplo el año pasado le vi en un partido que vino a vernos y estuvo conmigo en el hotel, y nos tenemos un montón de cariño y un montón de aprecio. Y luego, pues la temporada en el Calahorra, ¿no? Fue para, más bien, sobre todo, hacerme un nombre quizás en la categoría, ¿no? En segunda B barra primera red, como quieras llamarlo. Sí. De que la gente ya me empezase a conocer, también con el míster del Calahorra, pues muy buena relación. Tuve una etapa que no jugaba nada, luego crecí un montón a nivel no solo futbolístico, sino también mental. Esa temporada me enseñó un montón, ¿no? A estar más tranquilo, a que no todo es tan grave, no sé, a gestionar mucho mejor ese tipo de cosas que pasan en el fútbol, porque además siempre pasan. Y no sé, aprendí un montón, acabé con una racha buenísima, y de ahí al Racing, y ya esto es historia. Ujú. Pues fíjate, ahora te voy a preguntar por el Racing, que bueno, fue un poco este gran salto que te llega en la 22-23 en esa temporada. Firmas por el Racing Club de Ferrol, te sales ese año en la categoría, 8 goles, 12 asistencias, consigues el ascenso a Segunda División, pues bueno, siendo uno de los jugadores más determinantes de esa temporada. ¿Cómo viviste aquel ascenso al fútbol profesional, siendo figura? ¿Y qué te llevas de tu experiencia en Ferrol? Pues que no me llevo, sería la palabra. Creo que ha sido el año y medio, o sea, más intenso y probablemente que más he disfrutado en mi vida. O sea, creo que en pocos sitios, y eso que en todos los que he estado estoy me gusta, y ahora, por ejemplo, estoy encantadísimo aquí en Vitoria, pero las cosas que viví ahí, ¿no? Y el cambio de primera ref a segunda, levantar una ciudad que quizás llevaba un tiempo, pues, con el fútbol, que igual no estaba tan ilusionada. Aprender todo lo que aprendí en el equipo con Cristóbal Parralo, que también, un entrenador que también le debo un montón, porque es el que me hizo crecer muchísimo y dar el salto. Pues creo que, no sé, solo tengo buenas palabras, y siempre las tendré. Entonces, Galicia es un sitio que me encanta, viví genial, la gente me trató genial. No habrá un día en el que hable mal de Ferrol. Entonces, no sé, para mí fue una experiencia que es difícil que se repita, sobre todo por lo que significó para mí y para el equipo y para la ciudad. Ujú. No, no me quiero echar flores, ni tampoco este medio, pero hay que decirlo, ¿no? Que desde el Once Ideal ya comenzamos a escribir sobre ti esa temporada, por tu sobresaliente rendimiento en el Racing. También fue la primera temporada que empezamos a cubrir esa primera federación. Bueno, un poco preguntarte, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esa sensación, ¿no? Cada vez de que más medios, más aficionados ponen sus ojos en ti por tu nivel. Ya has comentado que, por ejemplo, en Ferrol erais la hostia, por así decirlo. Es decir, cómo se gestiona, ¿no? Esa sensación de ser
pues, un centro de atención, incluso un jugador señalado, bueno, acabar en grandes ligas. Bueno, pues el primer año, ¿no? En primera ref, pues lo viví muy tranquilo, porque aunque estés jugando bien y yo ya sabía, ¿eh? Yo ya también leía cuando me escribíais sobre mí y por ahí, o sea, obviamente pues al jugador le gusta, ¿no? Y le hace ilusión, porque al final no deja de ser un reconocimiento a que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ese primer año fue como más tranquilo, ¿no? Al final era más local o pues con el ascenso ya sabes dónde vas a estar. No sé, no había ningún problema. Donde sí que quizás me costó un poquito más, ¿no? Fue el cambio de esos 2 meses antes de firmar en Primera División, que hubo un montón de revuelo con los equipos, no equipos, Valencia, Alavés, no sé quién. Pues ahí sí que me costó bastante más gestionarlo porque yo creo que te das cuenta, o sea, pasar, yo siempre digo que de primera ref a segunda es para mí donde hay más cambio a nivel futbolístico. Pero de segunda a primera es donde ves que realmente todo el mundo está viéndote. Entonces, y donde mucha más gente empieza a hablar de ti. Ujú. Entonces, para mí, ese cambio mental fue complicado de asumir, de ver, de todo lo que significaba jugar en primera división, todo lo que movían los clubes aquí. Entonces, me costó adaptarme, pero a lo que llegué aquí, ¿no? Como al tener esos 2 meses previos de qué pasaba, dónde iba, pues creo que al llegar aquí me sentí mucho más tranquilo y confiado. Ujú. Y volviendo un poco al Racing, con esa figura de Cristóbal Parralo en el banquillo, ¿qué destacarías tú de aquel vestuario que se formó en Amalata? ¿Y cuál fue el momento clave también en el que sentisteis que, bueno, que el objetivo de ascender a la segunda división era posible? Pues bueno, respondiendo a tu primera pregunta del vestuario, creo que éramos una familia, es que creo que se veía, ¿no? Éramos una familia, igual de primeras, ¿no? Pues la gente no nos tenía quizás en cuenta, nos veía como un equipo pues, que iba a estar ahí, pero quizás no era candidato directo, ¿no? Estaba el Depor, Alcorcón, equipos, ¿no? Que quizás tenían jugadores con mucho más nombre y demás, pero creo que entre todos nosotros y siendo una familia nos hicimos un nombre. El día a día era maravilloso, o sea, me lo pasaba genial, guardo un montón de amistad con muchos jugadores de ahí, con muchos hablo semanalmente, o sea, con un par de hablo semanalmente. Ujú. Y, y bueno, respondiendo también al punto en el que ya nos lo creímos de verdad, para mí fue cuando ganamos al Córdoba en su casa con gol mío, no porque fuera el gol mío, sino porque decir, hostia, un partido como fallen uno más estamos ahí. Y así fue. Sí. No volvimos a fallar y ascendimos. Ujú. Wow. Y también preguntarte, ¿no? Como curiosidad, ¿tú ahora te consideras el mismo tipo de jugador que en ese momento pues destacó tanto en la primera ref? Sí, 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 sí. O sea, creo que lo que cogí ahí no lo he vuelto a perder. Y creo que obviamente luego en primera y en segunda pues necesitas más recursos, más ritmo. Por ejemplo, pues ahora los entrenadores, pues obviamente cada sistema de cada entrenador es distinto, ¿no? Por ejemplo, desde que vine con Luis García, pues ahora con el Chacho Coudet es súper distinto. Pero bueno, yo creo que lo que cogí ahí o lo que ahí era como jugador lo sigo siendo y para mí eso es importante porque al final es mi esencia. Ujú. Bueno, ahora lo que hacemos en orden cronológico, ¿no? Llegamos a esa media temporada que estuviste en segunda división, asciendes con el Racing de Ferrol, ya lo hemos comentado. Claro, en enero te llega la oportunidad de dar el salto a primera división. Lo has adelantado tú un poco, que fue como una época un poco truculenta, por así decirlo. Claro, preguntarte, sin querer ponerte en un aprieto, ¿cómo se gestó este fichaje por el Deportivo Alavés? Y también si tú, a nivel personal, ¿te esperabas una oferta de este tipo en esa altura de la temporada? Bueno, primero respondo a ver si me esperaba. A ver, realmente cuando empieza la temporada lo que quieres es adaptarte lo antes posible a segunda división y hacer un buen papel, ¿no? Y establecerte, como por así decirlo. Pero conforme pasaban los partidos, veía que, pues bueno, me adapté muy rápido, muy bien, empecé a dar muy buen nivel. Entonces, pues bueno, poco a poco, ya cuando me dijeron, no, que hay equipos de primera que ya se están planteando esto, pues bueno, ya te lo tomas más en serio, ¿no? Ya dices, bueno, el siguiente, o sea, mi objetivo yo creo ya me ha sentado, ya me conocen, ahora el siguiente paso es pues bueno, igual crecer, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y bueno, en cuanto a cómo se gestó, pues fueron ya desde finales de octubre y demás, pues ya hablé hablaron los clubes con mi representante
Y, y ya fue más tirando a principios de diciembre y así, cuando el Alavés entró en tromba. Me ofrecieron un proyecto que a mí me parecía súper ilusionante. Además, yo tenía clara una cosa, ¿no? Y era que quería estar en primera división cuanto antes, por el hecho de que em, quería adaptarme lo antes posible a la categoría y no, o sea, no perder, obviamente, ¿no? Porque además en el Racing, cuando yo me fui, estábamos segundos, ¿no? Que era una pasada y era muy ilusionante en ese sentido, ¿no? Pero ese tren para mí era importante cogerlo, de decir, mira, em, gano 6 meses, no sé si jugaré, si no jugaré, pero por lo menos me adapta a la categoría, ya la veo y después ya tendré una pretemporada para hacerla a tope. Entonces, bueno, pues fue todo muy rápido, porque el Alavés en cuanto llegó, pues bueno, yo lo vi claro, lo tuve claro. Antes había habido, pues bueno, mucha charla de que si el Valencia, que si no, pero bueno, yo lo que tenía claro es que quería moverme en invierno y el Alavés lo primero que me dijo es que lo querían hacer en invierno y para mí fue súper importante. Ujú. Y esta noticia de que ibas a jugar en primera división, ¿no? ¿Qué significa para ti? O sea, ya sabemos el salto a nivel deportivo, que es obvio, pero te pregunto un poco más a nivel personal, ¿no? Pues sinceramente, hasta que no me vi en el primer partido que debuté, no me hice a la idea. O sea, no me hice a la idea de los estadios, no me hice a la idea de la gente que había, no me hice a la idea de... O sea, lo único que ves antes es realmente el nivel de tus compañeros cuando entrenas, que obviamente pues dices, hostia, aquí hay nivel, y realmente a nivel económico, que es donde notas el cambio. Pero realmente de verme de decir, guau, esto es primera división, hasta que no estuve en Anoeta para debutar allí, en que salí en el minuto, no me acuerdo, en el 50 50 y poco, Ujú. pues no dije, bueno, esto es primera división, esto sí que es la realidad, ¿sabes? Entonces fue un flash muy rápido, no me llegó, luego fue conforme los meses ya lo vas dándole alguna vuelta más y asentándolo, pero en el momento, hasta que no te ves ahí, no sabría explicarlo de otra manera. Ujú. Seguimos entrevistando a Carlos Vicente, actual jugador del Deportivo Alavés, y antes de pasar a la etapa de Carlos en el conjunto albiazul, vamos a hacer también una mención a todos los patrocinadores que nos acompañan en el once ideal. Empiezo por Premium Lockers, el nuevo sitio de consigna de equipajes en Las Palmas de Gran Canaria. Están situados en una ubicación privilegiada al lado de la playa de las Canteras y a muy pocos pasos del centro de la ciudad. Es el sitio adecuado para que podáis guardar vuestro equipaje de forma rápida, cómoda y segura, y que os podáis mover por todas las islas de Las Palmas de Gran Canaria con total comodidad y sin cargas. También muchas gracias a La Tarta de la Madre de Cris, que son los líderes de la tarta de queso en España, con tiendas físicas en Granada, Sevilla, Málaga y Madrid, y también tienen envíos disponibles a toda la península a través de su página web, latartadelamadredecris.com, donde podéis hacer todos vuestros pedidos online. Vamos a hablar también de HC Scholarships, de la mano de nuestro querido Hilario Caro, que es una agencia líder en gestión de becas académicas y deportivas en Estados Unidos, para que los estudiantes puedan hacer precisamente por lo que hace Carlos, estudiar y jugar deporte de élite al mismo tiempo, pero haciéndolo en Estados Unidos, que encima ahí podéis aprender inglés y que os surjan nuevas oportunidades. Eso podéis conseguirlo con HC Scholarships de la mano de Hilario Caro. También muchas gracias a la residencia universitaria Alfil, que es la mejor opción de alojamiento para estudiantes en Málaga, en Teatinos, a escasos minutos andando de las principales facultades de la Universidad de Málaga, donde os van a tratar como en casa y ya tienen las plazas habilitadas para el próximo curso de la mano de la residencia universitaria Alfil. Gracias también a nuestros amigos de Coolcraft, que son una marca de fútbol muy especial, donde bordan momentos históricos del fútbol en sus camisetas con unos tejidos de máxima calidad y con diseños que podéis personalizar de forma totalmente a vuestro gusto, donde bordan, pues esos momentos históricos como el gol de Iniesta en el Mundial, o las celebraciones de Mbappé, de Bellingham, de Lamine Yamal, Leo Messi levantando la Copa del Mundo. Todos esos momentos icónicos, tanto de fútbol como de NBA, los podéis encontrar en la página web de coolcraftstore.com, donde además, por ser suscriptores de nuestro canal de Twitch del Once Ideal, accedéis de forma exclusiva a un sorteo, solo para suscriptores, donde podéis ganar cada mes una camiseta de Coolcraft. Y termino con nuestros amigos de Vivenger Fantasy, que son el Fantasy Manager más completo, y que cuando les hemos comunicado que íbamos a tener con nosotros aquí en exclusiva a Carlos Vicente del Alavés, se han puesto muy contentos, porque lo primero que me han dicho, Carlos, es: oye, Carlos es uno de los jugadores mejor valorados. O sea, todo el mundo quiere tener a Carlos en su equipo Vivenger Fantasy, porque estás a tan buen nivel, Carlos, con goles, con asistencias, que eres de los jugadores que mejor puntúa de la aplicación. Bueno, según el día, ¿eh? Según el día. No, pero sí, el año pasado ¿Tú te fichabas me a ti dieron mismo mucha caña. en tu equipo de Vivenger Hombre, claro. Fantasy? Tú te pondrías Sí, de sí, extremo sí. derecho titular, ¿no? Sí, 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 Vale. sí. De medio para que sume más. No sé cómo va, algo así. Sí, de Efectivamente. extremo. Es que puedes poner el sistema que tú quieras.
Puedes poner el sistema vale. que tú quieras. Entonces, bueno, podríamos poner un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Yo creo que el 4-2-3-1 te calza mejor, extremo derecho puro, ¿no? Sí, Para poder, sí. avanzar, que es un poco lo que jugáis en el Alavés. ¿Algún compañero del Alavés que tú pondrías en tu equipo sí o sí que digas, hostia, este tío siempre puntúa bien? ¿Tú qué jugador dirías que siempre tiene partidos aceptables que lo haga bien de tus compañeros? Sivera, ¿no? También Sivera es muy buen portero. Sivera es muy buen es portero. un favorito también. Mira, nosotros cada semana hacemos unas recomendaciones de jugadores a fichar de cara a cada jornada. Hacemos 5 recomendaciones. Mira, esta semana hemos recomendado a tu compañero Antonio Blanco en el centro del campo, por ejemplo, que también es un titular asiduo, Sí, ¿sabes? sí. Y siempre Muy hace buenos partidos. A ti te hemos recomendado en las primeras jornadas de Liga, ¿eh? Cada semana vamos cambiando. Mira, la primera jornada de Liga, por cierto, una anécdota ya para contarte. Recomendamos a Nahuel Tenaglia, que marcó en el descuento para ganar al Levante. O sea, cuando esas cosas pasan, vuelan las puntuaciones. El que nos hizo caso se forró ese día. Así que... Pues mira, a ver si os hacen más caso. Sí, por supuesto. Bien, pues vamos a pasar a hablar de la actualidad del Deportivo Alavés. Pasamos ya a hablar de ese fichaje que estábamos comentando aquí de Carlos Vicente y su llegada a la máxima categoría del fútbol español. Dale, Eloy. Precisamente esos puntos en todos los fantasy llegan en esa segunda vuelta del Alavés en primera división. Tras tu llegada, tú nos lo has comentado que tú creías mucho en el proyecto y así fue. Tras tu llegada el equipo va como un tiro, acaba la temporada 10º y la verdad que es un equipo que luego ha dado jugadores muy interesantes que en la actualidad están siendo importantes en su equipo. También has comentado un poco ese salto de segunda, de primera ref a segunda, que se nota la diferencia futbolística, de segunda a primera se nota que están más en el foco. Te hemos preguntado por cómo te enteraste de tu fichaje, cómo reaccionaste. Quería saber más ese primer día en el que tú ya te ves en el césped, en primera división, qué siente Carlos Vicente cuando ya se ve que se está poniendo las botas y va a saltar al césped a debutar en primera división. Pues creo que es inexplicable. O sea, a ver, yo sinceramente en ese momento lo que estaba pensando era simplemente en hacerlo mal. En, en empezar con confianza, con buen pie y además fue en Anoeta contra la Real que justo salgo, marcamos y en el último momento nos empatan, en la última jugada del partido. Entonces, bueno, en ese momento, bueno, hay muchos nervios, hay ganas de hacerlo bien, hay expectación de ver lo que hay fuera, son un montón de sensaciones que no llegas a analizar en el momento, pero que luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Y vas diciendo, hostia, pues esto para mí fue muy importante, ¿no? Guardo mi camiseta. Al final es un momento muy importante para mí, muy especial, está claro. Y volviendo a ese equipo de la segunda vuelta, que acaba 10º, recordamos, el rendimiento muy bueno, jugadores de gran nivel en ese Alavés de la segunda vuelta de primera división. ¿Cuál crees que fue la clave para que el equipo diese ese rendimiento en el final de temporada? Mira, aparte del equipo que éramos, ¿no? Y que creíamos a muerte en el plan de cada partido, creo que para mí lo más importante en primera división es dejar la puerta a cero. Y si empiezas a dejar la puerta a cero, empiezas a sacar muchos puntos, porque arriba todos los equipos somos buenos, todos los equipos podemos hacer goles. Entonces yo creo que, aparte de sobre todo la buena racha de enero que tuvimos, ¿no? Que creo fueron 3 victorias seguidas, em, creo que el más tirando a final de año, el dejar la puerta a cero, pues bueno, nos permitió salvarnos creo con 4 jornadas de antelación, que eso es el hacer un muy buen año, acabar décimos, entonces creo que esa sería sobre todo la clave. Carlos, en ese Alavés del primer curso en el que recalas en el equipo, en el mercado invernal, había jugadores muy destacados en la liga que ya no están en el conjunto albiazul y que ahora mismo están militando en equipos que incluso están jugando en Europa, ¿no? Te hablo de Rafa Marín, Giuliano Simeone, Samo Morodión, Luis Rioja, Joaquín Panicelli, Quique García, entre otros. De todos estos nombres, ¿quién es el que más te ha impresionado como futbolista en el día a día y quién es el que crees que puede llegar más lejos en su carrera? Bueno, yo creo, y yo siempre me gustó mucho, además compartí habitación con él, con Giuliano Simeone. Creo que las ganas que tenía, además, sobre todo también el tipo de persona que es, lo trabajador que es, súper humilde, pues creo que yo sabía que algo bueno le iba a pasar y bueno, así ha sido. Pero también, sobre todo para mí, un jugador que tiene muchísimo potencial y bueno, ya lo está demostrando, para mí es Samu. Samu me parece que es un jugadorazo que con 4 cosas que mejor y con lo que ya tiene, creo que va a ser un delantero top de Europa muchos años.
Y uno de los artífices de ese buen rendimiento del Deportivo Alavés fue precisamente vuestro entrenador en aquel momento, Luis García Plaza, que fue destituido al inicio de la temporada pasada tras un mal comienzo de temporada. Primero te quiero preguntar, ¿tú qué aprendiste de Luis García como tu entrenador? Bueno, al final es el entrenador con el que debuto en Primera División. Me da la oportunidad no solo él, sino también el club, está claro. Al final el club es el que me trae, ¿no? Pero Luis García es el primer entrenador que tienes en Primera División, pues está claro que es como un poco más representativo para ti, ¿no? Y te supone quizás algo más. Pero no sé, me enseñó, em, o sea, a nivel táctico y a nivel futbolístico, obviamente muchas cosas, pero sobre todo confió en mí, me dio la, ¿cómo te diría? Los instrumentos para ser también ahora el jugador que soy. Me hizo, yo creo, mejorar en muchos aspectos de mi juego, en tanto, pues, sobre todo a nivel defensivo, en que quizás pues, en Ferrol, pues obviamente pues creo que éramos un equipo que teníamos mucho balón y la defensa quizás no la trabajábamos tanto, pero bueno, creo que además en el día a día era un entrenador muy cercano, muy directo, conmigo tenía mucha confianza, ¿no? Y a mí eso pues obviamente me gustaba, ¿no? Me cuidaba, entre comillas. Entonces, creo que es otra persona que solo tengo buenas palabras para él, porque desde el primer día que llegué me ayudó un montón, me dio confianza y me hizo crecer un montón. ¿Y cómo vivió el vestuario su salida? ¿Vosotros os lo esperabais? A ver, fue muy duro, la verdad, porque al final pues es un entrenador que tenía un lazo con el equipo y con la afición, pues que era muy, muy importante. Em, pero respecto a si nos lo esperábamos o no, a ver, los futbolistas en general sabemos un poco en el mundo que estamos, sabemos cómo es esto, sabemos que la presión por los resultados pues es la que es importante y es difícil. En cierto modo nos pilló de sorpresa, pero bueno, son decisiones que tienes que respetar, que el club las toma obviamente en el beneficio de todos, pero bueno, fue una persona importante para muchos de los que estábamos en ese equipo, incluido yo. Y fue difícil, pero bueno, al final son cosas que pasan. Era también la primera vez que yo vivía un cambio de entrenador, fue duro, pero desde que llegó el Chacho también, pues fue a tope con nosotros y nosotros fuimos a muerte con él, que eso es lo importante. Y conseguimos sacar el objetivo adelante. Carlos, la temporada pasada el equipo sacó el objetivo adelante, se mantuvo en primera división, pero le costó, ¿no? La última jornada hubo un poco de tensión, temiendo el descenso seguramente por alguna parte de la afición. Quería preguntarte qué falló para que el equipo se viese en esa situación y también cómo fue esa adaptación a Coudet como nuevo entrenador. Bueno, pues, ¿qué fue lo que falló? Yo creo que antes te lo he dicho con la clave y es que encajábamos mucho. O sea, creo que tuvimos una racha de 18 partidos seguidos encajando y al final es muy difícil sacar 3 puntos cuando encajas un gol. Creo que ese era un poco nuestro debe y creo que al final de la temporada lo corregimos y al final pudimos pegar un acelerón por eso. Entonces, bueno, sí que es cierto que desde llegó Coudet, pues bueno, el sistema, o sea, fue el polo opuesto, ¿no? De lo que era un poco Luis, cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas, está claro, ¿eh? Aquí nada es mejor que lo otro. Pero bueno, la adaptación fue un poco complicada, ¿no? Porque era mucho cambio, pero, pero bueno, desde el primer día em, creyó mucho en nosotros, confió en que éramos un equipo que podíamos adaptarnos a su estilo, creo que lo conseguimos. Esta temporada más, yo creo que se nos ve que estamos muchísimo más cómodos. Obviamente el hecho de estar tan cerca del descenso pues quizás no te ayuda a tener esa calma o a adaptarte a los conceptos también como te gustaría, ¿no? Hay un poco más de urgencia, pero desde el momento que vino el equipo fue a muerte con él, el club, los jugadores creíamos en él y creo que nos ha hecho también crecer en su sistema, con el balón, de mejorar ciertos apartados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a nivel personal, pues creo que a nivel asociativo he mejorado un montón con él. Así que, bueno, muy contento por también haber conseguido el objetivo, lo que nos ha hecho aprender, lo que nos está haciendo jugar ahora y lo que ha sido para nosotros y lo que es. Pese a que el equipo sufre para mantenerse la temporada pasada en primera división y hay algunos errores colectivos, la realidad es que a nivel individual tu temporada es bastante buena, con tramos en los que sobresales bastante en primera división. ¿Tú sientes que quizás fue uno de tus mejores años en tu carrera? Hombre, sin duda, o sea, sobre todo por el nivel que hay en primera división, creo que fue el año en el que ya todo el mundo me conoció el año pasado, todo el mundo también, yo
quiero pensar, ¿no? Me gusta pensar que era un tema de preocupación para los rivales. Y sí, obviamente, pues te diría, ¿no? Ha habido años en los que a nivel general dentro de la liga, por ejemplo en Racing de Ferrol, he podido destacar más, pero creo que a nivel personal para mí ha sido mi año más importante. Ujú. Seguro que ese buen año de rendimiento individual despertó el interés de varios clubes. Nosotros no tenemos ninguna constancia, pero por ello queremos preguntarte si te han llegado ofertas para salir este verano del Alavés, por qué has decidido quedarte finalmente y si en algún momento en tu cabeza en este verano has llegado a pensarte la posibilidad de salir del club. A ver, lo primero es que hay que decir aquí es que, igual que en el caso del que te he dicho en el cambio de entrenador, los futbolistas sabemos perfectamente cómo son los mercados, lo que pasa entre clubes, siempre hay intereses, ventas, compras. Entonces, bueno, yo sí que es cierto, ¿no? Y yo creo que en otros medios se ha dicho, ¿no? Que ha habido intereses de otros clubes, pero bueno, al final sí que es cierto que yo desde el primer momento que empieza el mercado estoy, para empezar, yo creo que muy tranquilo, o sea, no tengo ninguna prisa ni necesidad. Yo desde que he llegado aquí estoy súper a gusto, me quedan 2 años de contrato y desde el momento en el que he venido me he sentido importante, ¿no? Que eso para mí es muy, muy importante, el tener ciertos valores, ¿no? El ser importante para el equipo, para el club, para la ciudad. Entonces, lo digo en el sentido de que no he tenido, aparte de que obviamente pues los jugadores, pues yo qué sé, obviamente siempre queremos más, ¿no? Pero no ha sido esa situación de sí o sí, no, no, al revés, creo que he estado muy tranquilo, si surgía algo, pues bueno, lo estudiaríamos, pero no ha sido el caso, el club ha seguido encantado conmigo y yo encantado con él y así ha sido el verano. Siempre hay un poco de movimiento, pero no ha sido nada difícil en ese sentido. Ujú. La realidad es que este año, Carlos, sigues en el Deportivo Alavés y el comienzo de temporada está siendo muy positivo para vosotros. Yo te quiero preguntar cómo ves al equipo para este curso y cuál es el objetivo que os habéis marcado desde el vestuario. Bueno, el objetivo yo creo que quedó claro el año pasado. Primero vamos a conseguir 40 puntos, que es un poco donde está la permanencia. Y a partir de ahí, ojalá, porque creo que tenemos capacidad de soñar. Pero bueno, veo al equipo muy bien. Creo que dos cosas. Primero, la pretemporada nos ha venido muy bien con el Chacho, ¿no? Porque es muy distinto el que te pilla a mitad de camino en una temporada que empieces directamente. Y sobre todo el hecho de empezar liberados, por así decirlo. Ya cumples el año pasado con el objetivo, pues empiezas de cero, pero ya sin esa presión de que tienes que sacarlo. Entonces, creo que se nos está viendo mucho mejor, creo que estamos plasmando mucho mejor lo que quiere el míster y yo creo que la gente está confiada de que podemos hacer las cosas bien e ilusionada, pero bueno, ya te digo que lo primero, y quedó claro el año pasado, es que hay que cumplir los 40 y luego ya pensaremos. Esta es tu segunda temporada en el Deportivo Alavés. Carlos, ¿tú qué sientes cada vez que tienes la oportunidad de jugar en un estadio tan mítico como Mendizorroza ante una afición que aprieta tanto? No sé, a mí siempre me apetece jugar en casa. O sea, es una sensación distinta, o sea, obviamente juegas en casa, pero Mendy tiene un aura, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero siempre hay gente, siempre está lleno, luego Iracho es una locura, siempre anima a tope de principio a fin. Es el único estadio en el que a mí me he metido en casa un gol en contra y parecía que no lo hubiesen marcado. O sea, la gente seguía animando igual, les daba absolutamente igual. No sé, es un orgullo y un honor poder, ya te digo, jugar cada fin de semana que jugamos en Mendy. Ujú. Claro, y ahora cuando juegas de visitante, tú como futbolista, ¿qué sientes al pasearte, pues bueno, por los mejores estadios de España? Bueno, es algo que cuando lo vives dices, hostia, esto se lo voy a contar a mis hijos o a mis nietos que yo juego aquí en este sitio, Claro. pero, pero no sé, es otro nivel, o sea, me refiero, son cosas, estadios que no se ven en otras categorías, eso está claro. Y no sé, al final lo disfrutas, porque además yo soy un jugador, o a mí por lo menos me gusta ver así los ambientes adversos, ¿no? Luego el equipo rival juega mal en casa, le empiezan a pitar y tú dices, Buah, este es mi momento, no sé, Sí, sí. se vive de otra manera y mola mucho. Si lo gestionas bien, a mí me encanta. Ujú. Claro, y ahora de esto último que has comentado, ¿cuál dirías que es el estadio rival en el que hayas jugado tú que más te ha impresionado hasta el momento en primera?
Bueno, en mi primer año, sobre todo cuando estuve, me sorprendió mucho cuando jugué de visitante a San Mamés, eso es. Em, Porque es un sitio que es como em, vivir un poco también no el ambiente que vivimos aquí, porque es muy distinto, ¿sabes? Pero lo que te decía, las aficiones vascas para mí son como muy apoyar al equipo, ¿no? Entonces, Sí. eso, pero elevado al cubo, Ujú. ¿sabes? Entonces, hubo un momento en el partido que yo me paré y dije, o sea, los jugadores nunca nos damos cuenta de esas cosas, o sea, siempre pasamos del tema, pero hubo un punto que dije, hostia, esto aquí van a tope, ¿eh? Pero, pero vamos, no, en todos los campos te sientes que es un poco a lo grande, ¿no? Pero yo diría que ese campo y el del Betis, por ejemplo, bueno, Ujú. este año hemos tenido que jugar ahí en la Cartuja, Sí. pero bueno, siguen yendo un montón de aficionados, pues son estadios en los que la gente aprieta mucho, ¿no? Aprieta mucho y eso se nota. Ujú. Porque hay estadios que son muy grandes también, pero aprietan mucho menos. Sí. Entonces, Sí, sí. Y hasta ahora, también un poco en esta línea, ¿cuál ha sido para ti el mejor equipo y también el mejor jugador al que te has enfrentado en primera? uf, a ver, mejor equipo y mejores jugadores va a estar siempre entre los mismos. A ver, el Barça del año pasado fue desesperante. Además, te tiraba en la línea, medio campo, 8 fueras de juego, luego tienen todo el rato la posesión. Yo creo que ese a nivel em, o sea, a nivel de lo que es el Barça fue muy complicado. Ujú. Y a nivel de jugadores, em, mira, yo te voy a decir tres, porque yo Venga. sé que Mbappé es muy buen jugador, pero con otros no estuvo bien cuando yo jugué el año Ujú. pasado, que creo que la ida es que Claro, no sé si la, un la ida poco también cómo estuvo jugó, pero contra ti, va un poco la pregunta. exacto, exacto. Pues si no me vas a Pues decir Mbappé y Lamine. no, por ejemplo, te diría, pero luego te voy a decir otro bueno, igual lo sorprende, igual no. Pero el año pasado, Lamine en su casa Sí, fue una locura que hace la famosa jugada esta que se va de un montón. sí. Así. Y luego, en los primeros 6 meses que estuve, un jugador que para mí se hizo, que o sea, me parece muy bueno y que se hizo, además, jugó muy bien con nosotros, fue Mikel Merino. Es que es muy bueno Miguel Buah, Merino. Sí, buah. sí, sí, sí. O sea, me sorprendió mucho. Ujú. Luego, obviamente, pues tienes jugones, obviamente. Isco es otro jugadorazo, o sea, que Sí. dices, tiene cosas, o sea, tiene otras cosas, lo ves, o sea, es como, tú lo piensas y dices, hostia, es que yo no puedo hacer eso, ¿sabes? No, bueno, es que en Ojalá. primera división Pero, todos sois buenos, Carlos Vicente. Es que por eso es primera ya, división, pero hay claro. buenos y Sí, hay, sí, ¿sabes? joder, pero bueno, no. Hay magia, Oye, ¿sabes? y de lateral defensa, ¿qué más te Sí, haya costado? un uno contra uno que más te haya costado, un defensa adelante. Sí, Yo siempre lo digo, me gusta mucho Javi Galán. Ujú. Me parece que es un jugador que defiende muy bien. Es un jugador que siempre te lo pone difícil, además es muy físico. Entonces, ese es uno que destacaría. Obviamente, luego también, por ejemplo, uno que me pareció muy bueno, jugó un rato contra mí, pero Camavinga de lateral Sí. también es bueno. Sí, sí, sí. Vale. Pues mira, Carlos, queremos hacer hincapié también de unos cuantos partidos en este inicio de temporada por parte del Deportivo Alavés. El primero en el que me voy a centrar es el del Atlético de Madrid, en el que sumáis un punto contra un club, además con mucho más presupuesto que vosotros, un club de los grandes de la liga, y encima tú eres el autor del empate a uno desde el punto de penalti. ¿Cómo se valora el hecho de sacar puntos ante un grande, en este caso el Atlético de Madrid o cualquier equipo, digamos, de la parte alta de la tabla? Pues lo valoras porque son partidos muy complicados. Luego vimos, por ejemplo, el Villarreal que parecía que iba a arrasar con todo, cogen y el Atlético le mete dos fácil. Ujú. Entonces dices, bueno, igual tienes que empezar a valorar, pero me gusta lo que está intentando plasmar el míster del Chacho con este equipo, este tipo de equipos que dices que nosotros no le tenemos miedo a nadie, es que tenemos que ganarles a todos. Sí. Entonces, el hecho de que llegues del día después y, y empiece el entreno y que diga, bueno, que sepáis que nos hemos dejado 2 puntos en casa, pues te da una confianza que ¿Os dices, dijo bueno, eso después del Atlético? sí, 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 y plasma muy bien lo que quiere del equipo, lo que estamos tratando de construir, la cultura que yo creo que estamos haciendo. Entonces, no sé,
lo valoras, pero dices, bueno, después de eso dices, quiero más. Entonces, este año vamos a por todo. Bueno, donde no os dejasteis puntos es en San Mamés, porque os llevasteis los 3, ganasteis por 0-1, y es una victoria histórica para el Deportivo Alavés, porque llevaba este club sin ganar en ese escenario 20 años, nada más y nada menos. Por lo tanto, directamente el 11 titular y todos los jugadores que formaron parte de ese partido por vuestra parte, por vuestro equipo, pasáis directamente a la historia del Deportivo Alavés. Yo te quiero preguntar si en el vestuario sois conscientes de la magnitud a nivel histórico de un triunfo de este calibre. A ver, yo creo que sobre todo para la gente del club se vivió de una manera que decía, tenían muchas ganas, ¿sabes?, de ganar ahí. Obviamente los jugadores, muchos somos de fuera, entonces quizás no vivimos esa rivalidad tanto. Entonces, obviamente para nosotros es un partido importante porque es un rival importante en un sitio importante y le das la importancia que tiene y obviamente pues lo disfrutas un montón, pero sobre todo también ver lo que significaba para la gente, para la afición, para mí fue lo que más disfruté, ¿no? De ver cómo tenían eso, ese debe ahí y el cumplirlo para ellos pues fue súper especial, entonces si lo es para ellos, para nosotros también. Carlos, uno de los temas de discusión que más tenemos aquí cuando nos juntamos un grupo de energúmenos en la tertulia del Once Ideal es sobre las decisiones arbitrales. Vosotros hace poco contra el Atlético de Madrid habéis tenido que ver cómo un gol en fuera de juego de Juliano Simeone sube al marcador y en general todas las jornadas pues hay algún lío, ¿no? Queríamos preguntarte si tú como jugador que está en el campo, que lo siente en vivo y en directo, ¿tú de verdad crees que hay cierta predisposición o que se desfavorece más a los equipos pequeños, como en comparación con Madrid, Barça, Atleti, al Alavés, por ejemplo, ¿tú crees que se le desfavorece más arbitralmente? A ver, yo te diría que no. O sea, hay que entender una cosa. Y obviamente o sea, yo soy el primer jugador que le molesta, ¿no? Que te hagan un error, pero hay que entender también que los árbitros, pues quieras que no, son personas. O sea, yo fallo penaltis, fallo goles, ellos obviamente pueden fallar jugadas. Entonces, obviamente no me gusta nada que se equivoquen, porque todo el mundo queremos que lo hagan perfecto, y más cuando es en nuestra contra. Pero bueno, hay que entender que son personas que además están sometidas bajo mucha presión, pero también te digo una cosa, nosotros a los jugadores se nos exige mucho, ¿no? Entonces creo que el nivel tiene que estar ahí para todos. Pero bueno, quitando eso, lo que te digo, los errores los podemos cometer todos, que para mí el nivel que hay en España me parece que es muy alto, con sus pros y sus contras. Obviamente no es el mismo estilo que puede haber en otros países, pero bueno, esa sería un poco mi respuesta a grandes rasgos. Creo que estaríamos de acuerdo en más de una de estas tertulias que te digo aquí cuando nos ponemos a discutir entre nosotros. Creo que el trabajo del árbitro es muy complicado, pero una de las herramientas que se ha incluido últimamente es el VAR, para precisamente facilitar este trabajo del árbitro, aunque a veces parece que quizás lo pone más complicado. Queríamos saber también tu opinión acerca del VAR, si crees que es una herramienta útil o que quizás no se está utilizando de la mejor forma posible. A ver, lo que está claro es que ha ayudado a corregir muchos errores. O sea, yo creo que hay partidos que todo el mundo sabe que de haber VAR no habría pasado lo que ha pasado. Todo el mundo conoce casos de que ha podido haber de partidos con más y menos polémica. Luego ya podemos entrar en si se debe utilizar tanto. No sé, ahí ya creo que ellos también, los árbitros, pues este año lo están intentando hacer que entre todo lo menos posible, o sea, lo que sea necesario más claro. Entonces, a mí eso, yo estoy a favor en contra del VAR, me parece que es una herramienta que ha ayudado mucho al fútbol, igual que, por ejemplo, el fuera de juego semiautomático, o sea, son cosas que le dan más calidad, o sea, sabes que va a fallar menos. Entonces, bueno, lo que te digo, obviamente los errores pueden parecer más errores, pero creo que está habiendo muchos menos. Entonces, para mí eso es muy importante. Carlos, no queremos gafarte, pero ahora mismo, en el momento de emisión de esta entrevista, todavía no has fallado ningún penalti en tu carrera. De los 9 lanzamientos que has ejecutado desde los 11 metros, has anotado todos. Entonces, yo te quiero preguntar qué tipo de preparación sigues en este tipo de acciones. ¿Eres de esos que estudia a los porteros, los movimientos, dónde se pueden tirar? ¿Cómo los preparas? La verdad es que confío mucho en cómo le voy a pegar yo. O sea, no estudias O sea, a los porteros rivales. No tienes no ni mucho, idea de dónde no. se van a tirar. No, yo aguanto un poco, intento mirarles. Si le pegas bien a un penalti, es muy difícil que lo pare. Luego, si le pegas mal y tienes suerte de que se vaya al otro lado, pues bendito problema. Ya. Pero no es una cosa. No, o sea, entreno bastante los penaltis. O sea, igual pego varios penaltis a la semana, pero no es una cosa que diga.
mira, tengo que trabajar esto, voy a ver dónde se tira el portero, voy a analizarlo. No, no. Confío mucho más en lo que voy a hacer yo que en lo que pueda hacer él. Ujú. ¿Y Porque yo cómo? creo que si le Sí. pegas bien a un penalti es imposible que te lo pare, vamos. Sí, eso es verdad. O sea, el lanzador evidentemente tiene mucha más ventaja que el portero. Al final, Eso es. si la ajustas a un palo, aunque te adivine el lanzamiento, es que es muy difícil que la pare. Exacto. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo. Y en otro orden de cosas, desde el punto de penalti también, ¿cómo haces para mantener la calma a nivel psicológico en esos momentos tan críticos de un partido donde tu equipo deposita en ti la responsabilidad de poder llevaros un punto, de poder ganar un penalti decisivo que cambie el signo de un encuentro? Pues yo creo que se equilibra mucho con la adrenalina de poder marcar un gol, ¿sabes? No sé si me explico. O Sí. sea, está la Sí. tensión de, obviamente, pues cuando vas a tirarlo no puedes pensar en fallarlo. Eso para empezar, que me parece que es lo más importante. Pero bueno, la motivación de marcarlo yo creo que le puede a cualquier sensación de miedo que puedas tener. Es que si no, no lo tiras, vamos. Sí. Entonces, no sé, no te paras mucho a pensarlo. O sea, pienso dónde lo voy a tirar, cómo voy a hacer la carrería, me voy a parar un poco, lo voy a ver y luego voy a tirar y ya está. Sí, que no te pones nervioso y por eso los tiras tú. No, es mente en blanco, eso es. Vale, perfecto. Y oye, Carlos, la selección española está mostrando un nivel altísimo y actualmente somos candidatos a todo, ¿no? Además, entramos ahora en año de mundial. Tenemos a Lamine Yamal y a Nico Williams en los extremos, que parece que en esa posición son inamovibles en ataque. Pero quizás para la rotación en las convocatorias habría alguna oportunidad para otros jugadores de la liga que estáis a un gran nivel también en esta posición. ¿Tú te ves con posibilidades de ir con España en algún momento? Bueno, ojalá, o sea, posibilidades. Sí he podido jugar en primera división, ¿no? Que al final cuando empiezas pues lo ves como tan lejano, pues el cielo es el límite, ¿no? Entonces, yo trabajo para seguir creciendo siempre, ojalá, o sea, es uno de mis sueños poder debutar con la selección española y bueno, trabajo todos los días para eso. Si lo conseguiré, pues no lo sé, ojalá, Eh, ojalá. ¿Y ha habido en algún momento algún acercamiento por parte de Luis de la Fuente o su cuerpo técnico hacia ti? Que yo sepa, no. No. ¿Y nunca, No, nunca no, has hablado con ellos o no te han dado ningún no, tipo de feedback ni nada? Vale. no, 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 no. Ok. Dale, Eloy. Para jugar en primera división y sobre todo si tenemos ese objetivo de ver a Carlos Vicente en la selección española, una cosa importantísima es el físico. No es un secreto que los jugadores del máximo nivel tenéis que machacaros muchísimo para rendir en primera división. ¿Cómo es esa rutina de tu día a día para trabajar esto? Y también, ¿qué parte de ese trabajo es invisible y qué importancia le das tú a eso que se hace fuera del foco, podríamos decir? A ver, creo que ahora mismo el deporte en general, pero el fútbol, o sea, creo que somos atletas todos. O sea, creo que cada vez es más físico. No hay un jugador que sea lento. No sé si me explico. Creo que la liga y el deporte en general va hacia ahí. Cada vez ser mejor deportistas, cada vez ser más atletas. Entonces, creo que es una parte muy importante del juego. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, quitando que con el Chacho ya y su cuerpo técnico, pues ya ese nivel de pulmón, ¿no? Por así decirlo, y de correr, pues son súper exigentes, ¿no? Y desde el principio de pretemporada hemos estado a tope. Pues aparte de quitar los entrenos, ¿no? Que es un poco más lo más visible, por así decirlo, pues bueno, siempre yo voy, por ejemplo, 3 días a la semana al gimnasio después de entrenar, hago pues, tren superior, luego algún día por la tarde, además, pues alguna tarde voy a hacer un poco más de ejercicios de potencia, de giros, de un poco de general. Entonces, bueno, eso, si le sumas más luego la preparación nutricional, por así decirlo, pues hay un trabajo invisible que no se ve y de descanso, sobre todo, creo que el descanso es igual de importante que el entreno, pues está ahí, aunque no se vea, está ahí y hay mucho. Ujú. Carlos, ¿a ti te gusta ver fútbol en la tele? Te lo pregunto porque cada vez es más habitual escuchar en entrevistas a futbolistas profesionales de primer nivel que dicen que no les gusta ver fútbol, que no ven otros equipos, que no ven fútbol en la tele, que no les gusta consumir fútbol en su tiempo libre. Que, oye, que me parece muy respetable, pero quizá es un poco chocante o cuanto menos sorprendente, ¿no? ¿A ti te gusta ponerte partidos en tu casa y ver otros equipos? Yo sobre todo, o sea, me gusta el fútbol, me gusta disfrutar del fútbol, me gusta sobre todo verlo en persona, porque Ujú. lo que me gusta es el ambiente, sobre todo. Sí. Pero veo sobre todo rivales, o sea, sobre todo veo primera división. O sea, no veo casi nada de segunda, no veo otras ligas, veo sobre todo a nivel de, sobre todo, estudio. O Ujú. sea, de los rivales, de ver cómo juegan, de quién está bien, quién está mal, Claro. sobre todo eso. Te diría que obviamente el fútbol me gusta verlo porque me gusta el fútbol, Sí. me gusta, que además al entenderlo, ¿no? Como cualquier persona, pues te sientes más identificado y lo ves mejor.
Entonces, ahí podría decir que sí, que no soy uno de esos que no le gusta el fútbol. Vale, vale. Carlos, como te comentaba anteriormente, vamos a hacerte un test de preguntas y respuestas rápidas ya para finalizar esta entrevista, ¿vale? Son preguntas que Genial. se responden en 1 o 2 palabras, ¿vale? Alguna igual se repite, que ya te la hemos hecho, pero es, digamos, para hacer un resumen, que Vale. luego lo metemos en redes. Y nada, te digo, es un test que se divide en 2 partes. La primera es hacia ti, preguntas hacia ti, y la segunda te voy a hacer unas preguntas en clave tus compañeros de vestuario en el Deportivo Alavés. ¿Con quién Vale. harías diferentes tipos de cosas? Que yo Vale. te vamos a dar, ¿vale? Preguntas y respuestas rápidas con Carlos Vicente, jugador del Deportivo Alavés, aquí en el Once Ideal. Un adjetivo para definirte como futbolista. Físico. Un jugador referente. Mi hermano. Un hobby más allá del fútbol. Los videojuegos y la NFL. Un partido que haya marcado tu carrera. El del Córdoba que nos lo empezamos a creer. Mejor jugador al que te has enfrentado. Kylian Mbappé o Lamine Yamal. Entrenador que más te ha marcado. Cristóbal Parralo. Un sueño por cumplir en lo deportivo. Bueno, como antes he comentado, jugar en la selección española. Una palabra para definir a la afición del Deportivo Alavés. Incansable. Y ahora, unas preguntas de tus compañeros en el vestuario del Deportivo Alavés. ¿Con qué jugador te irías de vacaciones? Con Sivera. ¿A quién le dejarías que te eligiera un outfit? Antonio Blanco. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? André Guevara. ¿Con quién te irías de fiesta? Con Sivera también. ¿Con quién compartirías piso? Uf, esta es más complicada. Con Sivera también, venga. Uh-huh. ¿Con quién montarías un negocio? Con André Guevara. Y ya para terminar la entrevista, aquí puedes extenderte lo que quieras, Carlos. Un mensaje para la afición del Deportivo Alavés. Pues que simplemente gracias por todo lo que hacen por este club y por esta ciudad. Que sigan como están, que para mí son impecables y que sinceramente el equipo y yo creo que todo el club, lo que más nos motiva seguramente es darles todas las alegrías posibles. Perfecto. Pues ha quedado una entrevista redonda, ¿eh, Carlos? Hemos terminado. ¿Te lo has pasado bien? Genial. Muy bien, muy Bien, bien. ¿no? Ha sido un placer, la verdad. Sí, sí, sí. Genial, pues nada, vamos a hacer ya una despedida al uso. Carlos Vicente, ha sido un placer tenerte con nosotros en el Once Ideal. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un placer. Un agradecimiento también al Departamento de Comunicación del Deportivo Alavés y al equipo también de comunicación por parte de Carlos Vicente por todas las facilidades, por el trato tan cercano para tener hoy con nosotros aquí a Carlos Vicente en el Once Ideal. De verdad que se agradece un montón que los clubes nos dejen charlar con sus jugadores aquí en el Once Ideal, lo disfrutamos muchísimo. Suele salir todo perfecto, así que lo dicho. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esta entrevista. Eloy Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre y bueno, Carlos, el placer es nuestro. Creo que tener aquí a un jugador al que vemos todos los fines de semana por la tele jugar en la liga y que sea una charla tan humana, tan cercana, que se hable un poco de todo y que no haya problema de ningún tipo, creo que para nosotros ha sido un placer enorme, para la gente que lo ha podido disfrutar en directo también, para quien lo vea desde su casa luego repetido también. Creo que es una entrevista súper chula y nada, pues encantado de agradecértelo a ti y por supuesto, como ha dicho Guille, al Departamento de Comunicación de Alavés pues, por permitirnos esto. Uh-huh. Y Fran Butrón, muchas gracias a ti también por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros, gracias a Carlos, subrayo todo lo que habéis comentado, la verdad que un auténtico placer haber podido echar un ratillo, ¿no? con uno de esos jugadores, ¿no? Que ya nosotros dijimos, a este hay que seguirlo, hay que echarle el ojo y oye, agradecerte, bueno, un poco todo, bueno, el devolvernos este favor, por así decirlo, estando aquí con nosotros, me parece una de las mejores entrevistas en las que hemos hecho, al menos yo la he disfrutado muchísimo. Y que, oye, que mucha suerte y oye, a ver si hay un huequillo en la selección y vamos a apretarle un poquito a Luis de la Fuente desde aquí. Ojalá, ojalá. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado una entrevista más aquí en el Once Ideal y os esperamos como siempre en nuestra página web, elonceideal.com y resto de plataformas y redes sociales. Un abrazo a todos, muchas gracias, hasta la próxima. Chao.